Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes nos están viendo en este momento en una sesión más de Encuentros con Autores, que hoy tiene que hoy tiene el tema de nombrar e invocar. Em, Hoy tenemos en este encuentro vamos a conversar con Pablo Franceschi y con Francisco Provedo. Estos encuentros forman parte de nuestros esfuerzos por conectar a las personas que hay detrás de nuestras historias y crear una comunidad de narradores que aborden las intersecciones entre ecología y espiritualidad. Estas conversaciones nos permiten profundizar en los temas que explora cada historia, en los procesos creativos de sus autores y también en las visiones del mundo desde las cuales surgen sus historias. Entonces, bueno, nuestros invitados de hoy son ambos autores de nuestro más reciente volumen, Lenguaje. Se trata de Francisco Provedo, quien es arquitecto y fotógrafo argentino. Su trabajo explora nuestra relación con el mundo animal no humano y el modo en que nos inscribimos en un mundo de relaciones jerárquicas. Y es autor del cortometraje Desierto, donde Francisco explora los conceptos que han definido su paisaje de infancia. También nos acompaña el fotógrafo costarricense Pablo Franceschi, que también es cofundador y director de experiencias en Wimblu. Pablo, a través de su trabajo personal, explora la relación del ser humano con el mundo más que humano, inspirándose en la narrativa antropogénica y en la comprensión de los diferentes discursos que de ella se derivan. Pablo es autor del fotoensayo Monumentos, que es una búsqueda personal de rezos y rituales arraigados a la tierra. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Bien. Gracias, gracias. Me Gracias. gustaría empezar tal vez hablando un poco, eh, ambas historias, ¿verdad? Exploran de alguna forma el lenguaje desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Por eso están en esta edición del volumen. Por un lado, Desierto nos presenta la idea del lenguaje como una herramienta de colonización que invisibiliza ciertos seres vivos, ¿verdad? Y las múltiples y diversas relaciones que existen en un territorio para finalmente convertir al paisaje en un lugar explotable, ¿verdad? Y adquirir poder sobre este paisaje. Entonces, desde el lenguaje se eliminan una serie de relaciones, ¿verdad? Que existen y que tienen que ver con el cuidado, la convivencia, etc. Para solo dejar una relación, ¿verdad? Que es la del lugar explotable, la de violencia, explotación. Por otro lado, en Monumentos, el fotoensayo de Pablo, el lenguaje es explorado como una manera de crear sentido, ¿verdad? Desde un lugar más íntimo, pero apunta a esa misma cualidad del lenguaje, ¿verdad? La de incidir en el mundo, no solamente en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. Entonces, bueno, con esto en mente, me gustaría empezar hablando un poco sobre como desde dónde surgen estas historias, ¿verdad? Ambas historias parten de una crítica o tal vez una disconformidad con el lenguaje que se les ha dado culturalmente. En el caso de Francisco, ¿verdad? Para nombrar el paisaje en el cual creció y en el caso de Pablo, para rezar. ¿Podrían quizá hablarnos un poco para empezar sobre esta incomodidad que dio paso a sus historias, estas carencias o estas limitaciones del lenguaje a las que ustedes querían responder? Sí, yo, si quieren, me da lo mismo, pero Dale. puedo arrancar. Dale, dale. Eh, Primero que me gusta, siempre digo lo mismo con ustedes con Wimblu, que me siento muy cómodo, como en no sé en cuántos kilómetros nos separan, contextos, historias, vidas distintas, culturas distintas, con muy pocas herramientas ustedes captan la esencia de lo que está en los laburos y detrás de los trabajos, de los proyectos. Así que con eso me siento bien, me gusta y siempre me gustó cómo trabajan. Casi como que son hermanos ahí que están a la distancia, pero siento que estamos atravesando las mismas preguntas, los mismos problemas, las mismas preocupaciones. Recién cuando decías lo del lenguaje, yo sí, o sea, no sé si fue un inicio del proyecto cuando hice Desierto pensar en que quería atravesar un problema del lenguaje, pero sí puedo identificar por lo menos dos o tres cosas muy importantes de lo que vos decís.
Uno es la incomodidad. O sea, yo no, o sea, yo hice y hago todo el trabajo porque ante todo tenía una pregunta por cómo yo estaba siendo visto por los demás cuando yo crecía. Que creo que es una pregunta que cuando somos adolescentes nos agarra, ¿no? Es parte, supongo, de pasar a la adultez, como empezar a reconocernos como un ser en el mundo y empezar a ver todas esas visiones que hay alrededor nuestro y que a veces te asustan un poco. En particular, yo sentía mucha incomodidad con quién era en el contexto en el que estaba. Y eso creo que es parte de empezar a conocerse, al menos a decir, che, pero si yo miro esto así y me dicen que lo tengo que ver asá, y seguramente, y lo que yo creo, evidentemente, no es lo que veo que es lo correcto, o con las cosas que yo me identifico, siento que no tienen cabida. Por ahí hay algunas palabras que uso que son muy argentas, pero díganme, por ahí las trato de buscar la traducción. Cabida es como asidero en algo. Ahí ya empieza el inicio para mí algo que es re importante, que es una incomodidad eh, sana, diría, como cierto estado de estar tener que adaptarte por no encajar con facilidad en un contexto y eso abre ya un mundo de preguntas, porque sí o sí uno lo que cree no coincide con lo que te dicen que las cosas son y ahí si vos tomás cierta percepción de eso, creo que ya se abre un espacio de duda y de incomodidad frente a lo que está dado, digamos. Y ahí a mí al menos lo percibí muy de chico siempre, al menos en los temas que a mí me gustaban también, ¿eh? No lo relaciono solo a una incomodidad del crecer y de cierto contexto social en el que realmente yo fue muy incómodo para mí algunas cosas, pero también cuando alguien me explicaba a mí algo de los animales en la tele y yo iba y lo veía en la vida real y veía una distancia enorme entre una cosa y la otra. Y, y eso es hermoso, porque ahí se abre un mundo del lenguaje y del sentido de las cosas que cuando sos chico lo vivís como tan en carne propia, tan, viste, como una experiencia primera eh, nada, que se forma como un lenguaje primero. No sé si me siguen con lo que quiero decir. Y eso choca con ese otro lenguaje que está dado. Y si uno no se hace el boludo con esas cosas y las mantiene medio vivas, esas dudas, esos miedos, esas incomodidades, esas cosas, cuando uno va creciendo, siento que después te potencian o te ayudan o te pueden trabar y obnubilar para toda tu vida. Pero yo siento que hay que sostenerlas en un lugar medio pujante para que eso sea una fuerza que te empuje para adelante, digamos, pero que las arrastres, que no las ignores también. Y yo creo que el lenguaje en ese sentido, de las cosas dadas, al menos en mi trabajo, venía muy fuertemente pregnado por la idea de la fotografía para bajar más a tierra y de la fotografía patagónica y de la idea de la Patagonia hacia el exterior. Y yo era un niño que creció en ese contexto del desierto patagónico y cuando llegué a Buenos Aires dije, pero todo lo que me dicen de la Patagonia no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y siempre yo un poco contreras, ¿no? O sea, como medio como, no me vengan a decir que, no desde el lugar de soberbia, sino desde el lugar de que yo soy una duda constante, todo el tiempo me planteo todo. Y ahí se abre una brecha, para mí, re importante entre el lenguaje dado y oficialmente establecido sobre el conocimiento de las cosas y el que uno empieza a rumiar internamente o que viene trabajando. Y yo creo que, no sé, ciertas personas que trabajamos, supongo, en procesos creativos, estamos tratando de todo el tiempo de hacer mecha entre esos dos mundos, digamos, el de las cosas dadas y el de uno. Al menos en mi caso eso está mucho. Sí, no, a mí me resulta muy interesante porque, digamos, en la pregunta está esta palabra incomodidad que yo siento que es como el motor, como decía Francisco, de alguna otra manera, el motor de muchas de las digamos, no sé, investigaciones o recorridos que uno termina haciendo, ¿verdad? Porque hay algo que no encaja, ¿verdad? Algo que simplemente no tiene como coherencia, ¿verdad? Eh, yo siento que es como algo que de repente, si estamos muy cómodos y todo está fluyendo demasiado bien, ahí es como le decían
algunos filósofos el poder ganó, ¿verdad? Y es como que ya no hay nada que hacer, ya está todo dado, ¿verdad? Entonces como que siento que es una actitud más que digamos, no sé, un defecto. Yo creo que lo veo más bien como una actitud hacia la vida, ¿verdad? Que nos permite también abrir posibilidades, ¿verdad? De algo. En el caso de monumentos específicamente, que me estoy basando más como en esta pregunta casi existencial, ¿verdad? De una especie de espiritualidad, ¿verdad? De una búsqueda de un, eh, no sé, una especie de religión o cosmovisión, una práctica que me conecte con un mundo que sé que está allí, pero no sé nombrarlo, ¿verdad? Eh, que, que reconozco, que he experimentado de alguna manera, pero que siempre está como un poco, o fue siempre un poco guiado por esta religión católica, que es donde yo me enmarco, digamos, como mi cultura costarricense. Aquí en Costa Rica la religión principal era el catolicismo. Yo crecí en una familia que no era practicante, pero di todos mis ritos, todos los rituales de católicos los llevé a cabo. Estudié un tiempo en un colegio de católico, digamos, de monjas. Y siempre había como este discurso, ¿verdad? Un discurso obviamente, religioso, paternalista, de que tenía muy marcado esta separación entre el mundo natural y del hombre, ¿verdad? La mujer. La mujer también era como algo no principal o no es algo principal eh, o no es algo como no protagonista, digamos, por decirlo de alguna manera. Y siento que siempre me chocó mucho ese discurso, digamos, porque de alguna manera me separaba y posiblemente eso no lo noté hasta o sea, hace, no sé, unos años, ¿verdad? Que empecé a alejarme de cualquier rito religioso católico, ¿verdad? Hasta el punto que ya no soy católico, digamos, ¿verdad? No me considero una persona católica, respeto los ritos y tengo que a veces participar en estos ritos católicos porque es una también manera de socializar, ¿verdad? De estar con mi familia, ¿verdad? De crear comunidad, pero no soy practicante ni me considero católico, pero a lo que voy es que eh, el lenguaje que es muy predominante de este rito, ¿verdad? Me chocaba mucho con lo que yo creo o he visto o lo que he experimentado, ¿verdad? Y por otro lado, eh, empecé un poco a investigar sobre culturas originarias de Costa Rica, ¿verdad? Y encontré un montón de información, principalmente sobre los bribris, acerca de sus rituales, ¿verdad? Que están muy arraigados a la tierra, ¿verdad? En el sentido de que sus mitos todos reconocen una especie no sé, no hay como una jerarquía tan fuerte, ¿verdad? Y además de eso, los animales tienen un rol muy importante dentro de todos sus mitos y leyendas y explicaciones, ¿verdad? Del origen, por ejemplo, y hacia dónde vamos. Lo cual me inspiró mucho, digamos, a pensar que, por un lado, digamos, si existe una posibilidad, ¿verdad? De tener una espiritualidad arraigada a la tierra, como la tienen muchos pueblos en el mundo, pero por otro lado me generó este anhelo, ¿verdad? De no tenerlo, ¿verdad? De como no ser parte de una tradición de ese tipo, digamos, ¿verdad? Y es lo que es, ¿verdad? Tampoco es que me eché a morir, pero siento que este trabajo un poco se inspira en eso, digamos, como en esa, digamos, orfandad que yo llamé de un poco de espiritual, en la que quedé después de un poco decepcionarme o un poco cansarme de ese discurso en el cual no lo considero, digamos, que me acerque al mundo más que humano y al mundo ahorita, digamos, siempre estamos, hay una cosa muy fuerte del discurso católico que es el de que el paraíso está allá del otro lado, ¿verdad? Aquí no, aquí estamos de paso, entonces como que eso para mí justifica un montón de explotación hacia la tierra, una mirada muy utilitaria de los animales, ¿verdad? Y eso es totalmente para mí coherente con cualquier posibilidad de un mundo sostenible y justo, ¿verdad? Entonces me parece que, bueno, por ahí va esa disconformidad, digamos.
Muchas gracias. Sí, creo que en ambas historias o en ambas respuestas puedo identificar que esa incomodidad quizás surge como de esta mente crítica, ¿verdad? Cuestionadora ante los discursos a los que estamos expuestos, ¿verdad? Los discursos hegemónicos, ¿verdad? Con respecto a un paisaje, pero también con respecto a lo que hablaba Francisco, de cómo debo ser de niño, cómo es mi paisaje también, ¿verdad? Cómo es el lugar en el que habito, o qué definimos como una práctica espiritual, ¿verdad? Entonces ahí como en sus respuestas como que identifico la primera incomodidad es como, sí, como este cuestionar, ¿verdad? Ser crítico. Pero también como que una cosa de la que hablan los dos es como estos discursos, ¿verdad? Por un lado, son una forma en la que el lenguaje está limitando, ¿verdad? Limitando la percepción de un paisaje o de la espiritualidad o ¿verdad? Las historias que nos cuentan, de alguna forma limitan la percepción, digamos, colectiva de estos temas en los que ustedes trabajan, pero al mismo tiempo el lenguaje sí y eso es algo que quisimos mucho explorar en este volumen, es como el lenguaje a la vez que limita, a la vez que nos limita, también abre un mundo de posibilidades muy grandes, ¿verdad? Nos da esta posibilidad de cuestionar, nos da esta posibilidad de imaginar y crear un cortometraje, crear fotografías que me permitan expresar estas incomodidades, estas preguntas, ¿verdad? Este choque que siento con respecto a lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá esta idea me lleva a la segunda pregunta, que es que aunque las dos historias están haciendo una crítica a estos lenguajes hegemónicos, ¿verdad? Oficiales, a la misma vez se niegan a dar nuevas definiciones concretas, ¿verdad? No, digamos que ambas historias no están cayendo en querer convencer, ¿verdad? A alguien más de que lo que ustedes están diciendo es lo correcto o es lo que todo el mundo debería pensar, ¿verdad? Entonces, lo que me parece es que hay un acto de resistencia, ¿verdad? En negarse a definir o a explicar, y lo que ambas historias hacen es permitirnos más bien traer nuestras propias preguntas a nosotros como espectadores, ¿verdad? Como lectores también, ¿verdad? Entonces, nos abre esta interrogante a quien sea que se acerque a las historias. Entonces, quizá nos podrían hablar un poco sobre esta decisión de no definir, ¿verdad? De recurrir más bien a otro tipo de lenguajes que no sean como este lenguaje de querer convencer, ¿verdad? Sino un lenguaje más metafórico, más poético, más observacional incluso. Está buenísimo lo que decís. No, yo coincido 100% con lo que estás diciendo. Eh, para mí, como si fuese, yo también tengo como esa idea de contradicción del lenguaje en mi cabeza, ¿no? Como que es pulsionar y extraccionar y es la forma en que nos hace abrirnos hacia otras personas y poder conectarnos y conocer, y a la vez es una trampa, porque claro, cuando uno define algo, lo encapsula, lo encripta, lo pone en un espacio y dice esto es esto, ¿no? Y le pone un cartel o lo señala con el dedo y eso es muy tirano, porque supongo que ahí, cuando uno define algo, ante todas las cosas, es como si alejases del misterio de la vida, como supongo que la potencia de no querer definir está en respetar cierta idea de, primero, de humildad frente a lo que trato de ver. Al menos yo intento hacer eso y soy un chabón recontra mente positivista, académico, estudié, o sea, ya soy arquitecto, estoy atravesado por la academia, por un montón de cosas que quieren y encima tiendo a ser racional, entonces hay una lucha interna mía todo el tiempo por tratar de ubicar las cosas en un lugar, además soy bastante estructurado con muchas cosas, pero siempre tuve una sensación muy fuerte, muy chico, que hay algo más grande que yo en el mundo, y hay algo más misterioso que yo, y hay algo más grande que el conocimiento, que si quizás es un sentido espiritual de las cosas. Yo también formé en una familia católica, pero diría que es poco practicante, un poco más laica.
un poco más hereje también. Yo también soy el hijo más chico de toda una familia que nunca fue tampoco así muy, muy practicante, pero sí hay una corriente. O sea, a mí me bautizaron, hice catecismo, repetí catecismo porque yo no creía en Dios y cosas de chico porque se había muerto mi perra y eso no podía pasar. Eh, pero sí siempre sentí un sentido tremendamente profundo de que había algo mayor. Y supongo que cuando eso lo tenés muy de cerca, cuando uno está estudiando cualquier conocimiento, cualquier ciencia que te acerque a la forma que estamos, al menos los occidentales, acostumbrados a conocer, y uno siempre permanece con ese ser interno, ese niño interno pensante vivo adentro y no lo deja de lado, hay algo que te vuelve un poco humilde, como decir, bueno, eh, dudemos de o sea, veamos las cosas desde otras perspectivas. Y creo que somos muchos los que estamos entendiendo que el mundo como venía está muy feo, la forma de conocer de las cosas y viene un mundo horroroso sobre la forma de conocer, pero también hay otros mundos, otras formas de conocer que estuvieron bastante opacadas y que nos ayudan bueno, supongo que en el caso de la historia de Pablo con este pueblo originario que tengo entendido que es de Costa Rica y que tiene, no sé, por lo poquito que sé, es muy power, o sea, es impresionante. Me hizo acordar mucho que en lo que dijiste recién, Pablo, que en Desierto, cuando yo empezaba a hacer eso y me aferraba a distintas formas de tratar de ponerle palabras a algo que no sabía cómo nombrar, leí un parrafito chiquito de un antropólogo que estaba trabajando en Mali con una tribu que ahora no me acuerdo el nombre de ellos, pero usan máscaras, ¿no? Lo cuento muy rápido. Usan máscaras y todos tienen un nombre con el cual se reconocen ante la tribu y después tienen un segundo nombre que no se lo revelan a nadie. Casi como que es un misterio y casi que es una profanación preguntarle al otro dentro de esa tribu cuál es su verdadero nombre. Como que hay algo que permanece oculto y sin eso no subyace como la cultura de esa tribu, digamos, el quehacer cotidiano de esas personas. Y la permanencia del oculto para vivir, yo creo que o sea, es imprescindible. No podemos vivir sin lo oculto de las cosas y sobre todo lo oculto del lenguaje, porque eso es lo horroroso de nuestro conocimiento. Siento que intenta llevar a la luz todas las cosas y ponerlas en un lugar, y en realidad sobrevivimos por todo lo que permanece por detrás de las cosas, en el misterio de las cosas. Por ahí me estoy yendo al carajo hablando así, muy lejos, perdón. Pero hay algo que me ayudaron a descubrir mucho de mis profesores, mis compañeros de taller. Yo todo el proyecto también, chicos, lo pude llevar adelante gracias a Vales, Estúa, a mucha gente que no solo es amiga y me quiere, sino que conocen, y profesores que conocen como que para mí es importante rodearme de personas que me acompañan y me ayudan. Y yo me fui dando cuenta que lo potente de elaborar el lenguaje estaba cuando yo no me acercaba a definir algo, me tenía que retirar de esa definición. Y lo potente se armaba cuando yo como rodeaba como un vacío de las cosas. Y acerco a las personas un poco a ese vacío, pero no, ni las invito a que se metan, sino simplemente que me rodeen como alrededor de algo y que cada uno con sus propios intereses pueda o acercarse o preguntarse o alejarse. Y yo creo que esa es una re linda forma de conocer, confiar en que el otro no es un analfabeto que no va a poder y que yo le tengo que decir cómo el mundo es. Yo creo que todos vivimos vidas duras, lindas, hermosas, esto, lo otro, pero tenemos herramientas que fuimos, viste, conociendo. Y cuanto más plural sean esas herramientas, cuanto más como atravesadas por distintos campos de experiencia estén, y más power nos volvemos, como más... entonces yo creo que eso es la respuesta un poco al problema de no definir. Es que hay un mundo enorme en torno a lo que no se dice que es lo que nos sostiene. Yo creo realmente que es lo que nos sostiene. O sea, todos los miedos con los que vivimos todos los días y que no nos animamos a abrir la boca por ese miedo
es lo que nos puja. O sea, no, no hay dudas para mí de eso. Porque uno no sale a la calle porque es un piola. O sí, podés ser un estúpido toda tu vida y creer que salís a la calle y al final de las cosas debes sentirte re solo también. Pero me parece que hay algo que es muy inconsciente, ¿viste? Y que es mayor y que es misterioso y que aunque lo intentes nombrar siempre se va a escapar. Eh, yo en mi caso vi una metáfora fuerte con realmente tratar de ver animales salvajes y no poder verlos, pero bueno, pero también con lo hermoso del lenguaje, porque en realidad también las palabras esconden cosas o dicen más de lo que uno piensa, y también es poder nuestro, qué sé yo. No sé si, Sí, si sí, más o sí. menos. Yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho que ver también con esta necesidad tan intrínseca de nuestras sociedades, en las que vivimos hoy día, de definir todo como para quitar cualquier misterio posible a cualquier cosa, digamos, ¿verdad? Como que esta cuestión del misterio que estás mencionando, eso que queda en el vacío, es tan importante y tan necesario y es algo que nosotros, digamos, para explicar situaciones como el origen, como la muerte, tenemos que agarrarnos del misterio, no sabe, nadie sabe, nadie ha regresado a la muerte, bueno, nadie ha regresado a la muerte y nos ha dicho así es. Entonces, como un misterio que siempre está ahí, pero como yo siento que en la época en la que estamos viviendo, de este lado del mundo al menos, estamos tratando de negar cualquier misterio, tratando de quitarle cualquier cuestión sublime a cualquier cosa, digamos, como que queremos definirla y tiene mucho que ver también con esta mente racional, ¿verdad? Que hablabas, ¿verdad? Yo también siento que para la pregunta que hacía Caro, eh, varias cosas, digamos, el lenguaje también como un ser vivo, ¿verdad? Como algo que está ahí, que uno no tiene control, ¿verdad? O sea, el lenguaje camina, cambia, se transforma, mueren, vuelvan a ser por allá con otra forma. Yo siento que eso es algo que es una idea que me ha quedado bastante después de hacer este volumen, porque siento que por sí solo el lenguaje también es un arma de doble filo, digamos, para usando un poco un lenguaje bélico, ¿verdad? Pero es que es así, podemos definir algo que necesitamos definir cosas también, ¿verdad? Hay que decir eso. Pero por otro lado, le hemos dado un papel como humanos demasiado predominante, ¿verdad? Al grado de que anulamos cualquier cosa que no se pueda nombrar, ¿verdad? O más bien lo usamos para subordinar a otros seres, a otros paisajes. Entonces, como que siento que reconocer que el lenguaje tiene una vida por sí misma y que nosotros somos como un cuerpo por el cual atraviesa el lenguaje y sale, ¿verdad? Creo que eso nos ayudaría a pensar más nuestras palabras y a pensar más esos lenguajes que queremos que salgan al mundo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el lenguaje es algo que está ahí, nosotros somos como la herramienta por donde sale el lenguaje, ¿verdad? Pero también tenemos la capacidad de decir, no, eso no es, no, o redefinir, resignificar, ¿verdad? Lo que es un desierto, ¿verdad? Lo que es un paraíso, ¿verdad? Siento no sé si por ahí va la pregunta, pero creo que eso es, digamos, más o menos el doble, no sé, el doble sentido que puede tener un lenguaje. Puede tener un montón de sentidos, pero puede ser también usado para generar más posibilidades en vez de cerrarlas. Como decía Francisco ahora, me pareció muy interesante que esta cuestión de la pluralidad, ¿verdad? La diversidad de los lenguajes, la diversidad de las palabras, como no cerrar eso porque si no, como cualquier otra cosa del mundo natural, del mundo en que vivimos, tiende a morirse, ¿verdad? Si no hay diversidad, si no hay esa aceptación de que tiene que transformarse constantemente. Hay algo que escribí aquí que me queda como una pregunta muy hermosa y es como, ¿cuál es el lenguaje de la humildad o de qué forma podemos practicar la humildad a través del lenguaje, ¿verdad? Y creo que, que esta idea de no dar las respuestas
¿verdad? Y dejar que cada quien encuentre las suyas. Me parece que es una forma de entrarle por ahí, ¿verdad? Como mencionaba Francisco. Y entender el lenguaje como un ser vivo también me parece que es como un acto de humildad, ¿verdad? Al mismo tiempo, porque es como, yo no soy dueño de estas palabras, ¿verdad? Estas palabras no me pertenecen, ¿verdad? Y creo que está muy presente en monumentos, ¿verdad? En la historia de Pablo, donde las palabras tienen otra función, ¿verdad? No están ahí para definir, para contarme una historia precisa, ¿verdad? Como concreta, ¿verdad? No están ahí ni siquiera para construir sentido de la forma en la que consideramos que se construye sentido, se construye discurso, ¿verdad? Sino que tiene como otra función que es más como de invocar, ¿verdad? Lo que hablábamos, lo que nos convoca hoy acá. Y bueno, y creo que me encanta también esta idea del misterio, ¿verdad? Porque yo creo que sí, estoy muy de acuerdo en que hemos arruinado parte del misterio de la vida, ¿verdad? Tratando de explicar y buscarle sentido de explicación a todo, ¿verdad? Pero bueno, hablando de misterio, me gustaría quizá hablar un poco eh, sobre el lenguaje de la fotografía, ¿verdad? Ustedes ambos son fotógrafos. Y bueno, la fotografía justo empezó como una práctica muy misteriosa en aquel momento, ¿verdad? Hoy leí una frase por ahí que creo que era de John Berger, que decía que no había invento más como misterioso que la fotografía que trabajaba con luz y tiempo. O sea, que puede ser eso más como abstracto, ¿verdad? Y bueno, entonces ustedes en sus historias, pues a través de la fotografía, se aproximan a sus paisajes, ¿verdad? Tanto interiores, como en el caso de la historia de Pablo, como sus paisajes exteriores, ¿verdad? En el caso de desierto, de maneras muy diferentes, ¿verdad? Son aproximaciones fotográficas muy diferentes, pero al mismo tiempo muy similares como en cuanto a su propósito, ¿verdad? Ambos están trabajando en representar su relación con estos paisajes, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría saber qué papel consideran ustedes que ha jugado la fotografía, la imagen en nuestra relación con estos paisajes, ¿verdad? Y de qué forma la fotografía les ha permitido a ustedes establecer una conexión con estos paisajes o estos mundos interiores y exteriores. Bueno, yo estoy empezando pero por ahí Pablo quiere arrancar. Bueno, yo puedo arrancar si querés, Francisco. Y lo que quiero decir es que, digamos, yo siento que la fotografía, así como general, digamos, en la historia de la fotografía, justamente le ha quitado un poco el misterio a los paisajes, ¿verdad? Como que le ha quitado un poco la magia de, de, no sé, del otro, ¿verdad? De la construcción del otro, de la construcción del paisaje, porque justamente ha hecho querer representarlo de una manera muy extraccionista, ¿verdad? Y además de eso, no dejando entrar una cuestión que es como la imaginación, la especulación, ¿verdad? Y estoy hablando de una manera muy general, obviamente hay ejemplos de que no lo han hecho así, pero en mi caso, digamos, mi relación con la fotografía ha cambiado, obviamente, con los años. eh, y últimamente me considero un fotógrafo que no toma fotos, que más bien lo que hace es eh, generar espacios o situaciones casi ritualísticas en las cuales la fotografía es el resultado de ese encuentro o de esa situación. Entonces, le he quitado un montón de importancia al resultado del acto fotográfico y me he centrado más en el proceso de hacer fotografía como una manera de relacionarme con aquello que estoy fotografiando, una manera de honrar eso que estoy fotografiando, darle toda mi atención mientras estoy allí, sea un animal, sea una persona humana,
sea un paisaje. Siento que eso me ha ayudado mucho a abrir digamos, dimensión que no había practicado, sinceramente, hasta hace unos años. Y siento que eso, como les decía, le ha quitado un montón de peso al resultado, a esta idea de qué va a salir, ¿verdad? Y me he enfocado más en eso, en disfrutar y como respetar mucho ese momento, digamos, casi como les decía, como un ritual. De hecho, las imágenes de monumentos, algunas son imágenes nuevas, algunas son viejas, pero justamente escogí esas imágenes que me hablaran digamos, de eso, digamos, del proceso que hubo atrás de la imagen más que de la imagen en sí. Porque siento que ahí está el valor de la fotografía, más en un mundo en el que ya, como todos sabemos, ese imagen adicto, no sé cómo decirlo, fotoadicto. Y siento que, digamos, una manera el lenguaje fotográfico tiene toda esta cuestión que vos decías, Caro, de la magia, ¿verdad? Del acto mágico que es la fotografía analógica específicamente, pero también uno para pensar los aparatos, la tecnología digital, ¿verdad? Todos los, bueno, todo lo que también un proyecto como Desierto, ¿verdad? Usa, ¿verdad? Y yo siento que eso es increíble y se ha perdido un montón porque estamos pensando solo en el resultado, creo, y no tanto en valorar el proceso como lo principal. Igual no estoy diciendo que tiene que ser así, es como yo me relaciono con este lenguaje. Y a mí, yo coincido con todo lo que decís, sobre todo con esto de que yo en algún momento también estaba buscando el resultado de las cosas, como si fuese que la fotografía me iba a dar una respuesta a algo, o estaba en un lugar en el cual hacía fotos para entender, a través de las fotos, tratar de entender algo, y en mi caso eso nunca funcionó. O sea, yo empecé a armarme a mí y a conocerme más. Cuanto más me alejé de mí, de yo ser el autor de directo del que estaba detrás de una cámara, cuando pude desplazarme y abrir la brecha de entre lo que estaba ahí y mi idea de que tenía que ser yo el que conociese eso, y empecé a dejar que se percolen otros conocimientos, otras personas, otras imágenes, se abrió un mundo mucho más difícil de entender, pero mucho más rico eh, para que ese mundo siga teniendo vida. Voy a tratar de ser menos abstracto. O sea, cuando en algún momento yo vengo a una formación re tradicional de fotografía analógica, de laboratorio, que sé yo, que la amo, me parece también, ante todo, una belleza de la fotografía en sentido visual, y eso fue lo primero que me acercó. Y además, como chico, siempre tenía voluntad de encontrar un canal expresivo. Yo siempre dibujaba mucho o tocaba la guitarra, cosas así, pero con la fotografía fue como mucho más directo y más pregnante. Como que ahí vi algo que me atrapó y su belleza. Y después, sí, se me volvió estrecho el camino, porque estaba esperando que la fotografía me diese algo, como si fuese que me explicase el mundo. Y no, o sea, después un día dije, no, yo no puedo ser el que haga las imágenes. Necesito empezar a pensar con imágenes de otras personas y de otros orígenes las imágenes y correrme de la idea de autor, salirme del centro de la escena. Y ahí se empezó a abrir un mundo mucho más prolífico para mí, que estaba mucho más lejos del resultado y estaba más, al menos en mi caso, no sé si del proceso, porque laburo quizá más de una forma más abstracta con las imágenes, laburo con forma casi digital hoy, aunque hago un poco de todo. Em, pero sí mucho más cerca de poder pensar con imágenes, casi como que las fotos para mí son textos que hay que interpretar, y como tal, quizá en un colegio te enseñan la interpretación de textos, pero vivimos en un mundo extremadamente visual que todos inherentemente empezamos a decodificar las imágenes, pero hay una lectura sobre esas imágenes y yo creo que las pienso como textos, o sea, como herramientas para poder pensar. Y hablo de imágenes y no de fotografía, porque no es lo mismo. Como la fotografía es como decir paisaje
y el mundo. El paisaje es un género también, para mí, no es, o sea, lo que está ahí es otra cosa muy difícil de nombrar, pero sí, como en las imágenes, cuando me liberé del peso de decir trabajo con fotografía y quizá digo, che, trabajo con imágenes y sobre todo con el imaginario de las cosas, como qué cosas nos constituyen en imágenes a las personas y a las culturas y a los temas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, vos agarrás a un científico y tiene todo un imaginario de cómo se representa, qué sé yo, una molécula de ADN, no tengo idea, pero bueno, cada mundo que generamos tiene su propio lenguaje y es re interesante ver, digamos, no solamente, digamos, salirte de la idea del resultado, que para mí coincido con lo que dice Pablo, sino entender que todo está en una enorme cadena y red de vínculos históricos de las cosas. Es decir, que las cosas no se pueden leer aisladas. No se pueden leer aisladas, por ahí nos enseñan a separar para entender, pero todo pertenece a un mundo mucho más complejo. Vuelvo a lo del misterio, pero todo está enredado en una línea de imágenes, de conocimiento, de cosas, y entonces, o sea, casi que cuando te das cuenta de eso, bueno, o hay que ser muy terco para seguir pensando que uno va a poder hacer las cosas, eh, o también hay que decir, sí, voy a seguir haciendo cosas, porque eso es lo lindo, pero voy a tratar de advertir qué hay alrededor de lo que hago. No sé si me fui un poco lejos, pero... Eh, yo también vengo del mismo origen, íbamos a hacer fotografía y perdí mi cámara hace unos años y como que me ofendí porque me entraron a robar a casa y perdí los equipos, ¿viste? Eh, y ahora hace poquito pensé en que otra vez quiero volver a sacar a hacer imágenes. O sea, me acerqué mucho más al lenguaje audiovisual porque también me permitía meter la palabra y registro audiovisual, pero ahora tengo ganas de volver a hacer imágenes otra vez por el placer mismo de tener una cámara en la mano y la belleza que significa la relación de esa tecnología, el aparato en sí, con todo el estado anímico que es sacar fotos, digamos. Que me acompañó mucho, fue un refugio enorme cuando yo era más chico. Hoy ya casi a los 40 estoy como en otra, pero, porque bueno, porque estoy en otra, pero le siento un sentido muy profundo a la fotografía yo, como bastante, muy potente, ¿viste? Como... Y es re lindo también, o sea, no me quiero ir lejos, pero viste que también está el trabajo sobre lo que uno después ya hizo y verlo, y saber entender qué tiene potencia y qué no, qué desliza otra cosa y qué no, qué es extremadamente como cerrado y qué es mucho más abierto en el mundo de las fotografías que uno ve y hace, y bueno, ahí es re lindo, qué sé yo. Y Sí, y siento que, como que una cosa que estás diciendo que me parece que resuena mucho conmigo es como que hay como un respeto hacia el acto fotográfico, que no es como algo que ahora podemos hacer con el teléfono y todo está bien, pero yo siento que cuando vamos a hacer fotografía, de alguna manera, bueno, mi disposición es distinta, digamos, cuando tengo un teléfono en la mano, ¿verdad? Como que siento que hay un respeto por el proceso que entiendo que vos también tenés, que es como, de nuevo, difícil de explicar con palabras, pero por ahí va, yo creo. Yo creo que ambos, de lo que están hablando ambos es un poco entender la fotografía como práctica, pero también como una relación, ¿verdad? Y entender eso y como, o sea, es un lenguaje al mismo tiempo, ¿verdad? Y entenderlo como una relación que tiene sus diferentes estados, ¿verdad? Y entiendo mucho lo que dice Francisco, que es como, bueno, por el momento la relación entre la fotografía y yo es esta y puede ser que después sea otra, ¿verdad? Pero entenderlo, creo que es parte de lo que hablaban al principio de cuestionar estas definiciones, ¿verdad? Lo que entendemos por imagen, que entendemos por fotografía, que entendemos por obra, ¿verdad? Que es una obra, ¿verdad? Entonces, creo que hay algo muy lindo que hablan los dos, es esta idea del crear imágenes como una forma de relacionarse con algo más, ¿verdad? O como con una forma de búsqueda también, ¿verdad? Y algo que menciona Francisco que me parece interesante es esta idea de la fotografía como un texto, ¿verdad? Eh, y me lleva a pensar esto, esta idea también que hablas, Francisco, de que pues vivimos en un mundo hoy en día tan visual, ¿verdad? Que de cierta forma
la práctica de escribir, de cierta forma, ha tomado otro rol, ¿verdad? Ha tomado otra dimensión, ¿verdad? Que, pues que es más difícil de encontrarse hoy en día, ¿verdad? En las diferentes plataformas en las que tenemos, ¿verdad? Y me parece que en ambas historias las palabras son fundamentales, ¿verdad? Las palabras, palabras. Ya sea como un guión, ¿verdad? Como en el caso de Cierto, o en el caso de Pablo, ¿verdad? Con este ensayo y las poesías. Y esas palabras no están ahí solo para nombrar o para invocar algo más allá, ¿verdad? Sino también para hacer algo muy hermoso que me encanta que hace el lenguaje, que es materializar, ponerle forma o darle forma a eso que estamos sintiendo o experimentando, ¿verdad? Con el cuerpo, ¿verdad? Que es nuestro canal, ¿verdad? Por el cual recibimos, pero también damos, regalamos, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría como que me pudieran hablar un poco sobre cómo se aproximan a la escritura en sus procesos creativos, y si tienen algún hábito o alguna práctica que quieran compartir para, digamos, como de alguna forma experimentar con palabras en sus trabajos. Para mí, en relación a escribir, yo me gustaría siempre escribir más de lo que hago, digamos. Escribo menos de lo que quisiera y me cuesta horrores sentarme a escribir, horrores, porque soy una persona muy hijo del rigor. eh, y si bien estoy casi constantemente lucubrando cosas en mi cerebro, soy muy poco ordenado con la parte de disciplinar, de decir, che, realmente si yo todos los días me sentase media hora a escribir algo, como si tengo un amigo que es un artista que él sé que se levanta muy temprano a la mañana antes de toda su vida como productiva y escribe 2 horas. Claro, al final de año, si vos haces eso, es una locura lo que generaste, porque la escritura de así, a mano alzada, digamos, de la virome o con el medio que uno quisiese, para mí es la herramienta más power de autoconocimiento que tenemos hoy en el mundo loquísimo en el que vivimos, en el que no solo no podés parar un segundo, sino que todo el mundo te explica cómo todo es y es basta. O sea, yo necesito conectar con lo que siento, si no vivo totalmente disociado, toda mi vida disociado como nos proponen vivir y es un horror. En cambio, la mano y la virome y hay una gran maestra que yo tuve, que existe, que es una gran fotógrafa argentina, que decía, la mano está más cerca del, ¿cómo era? La mano está más cerca del corazón que de la cabeza. O sea, la mano que escribe está más cerca del corazón que de la cabeza, como... Y eso es real, es re loco, porque vos te pones a escribir y decís, ay, voy a escribir sobre mi recuerdo, y de golpe estás en una totalmente metido con tu sentir, digamos. Entonces escribir es muy potente, y sería hermoso no juzgarlo. Yo juzgo todo el tiempo lo que hago y eso es una trampa para mí. Viste, como que me contradigo tanto que me cuesta. Pero de golpe vos escribís y te alejás un poco de lo que escribís y mirás o te lo ve otro y lo ves como si fuese otro el que lo escribió y aparecen un montón de verdades o preguntas o cosas o potencia. Y la verdad que en mi caso a mí me ha ayudado mucho los momentos muy chiquititos en los que he podido escribir, pero escribir es central para mí. De hecho, lo que pongo en el Instagram casi que lo escribo de un sopetón yo, digamos, como que me siento y casi que escupo algo y en realidad me di cuenta que yo lo venía pensando mucho tiempo y casi que se concatena todo. eh, y como si fuese que es un acto que expulsé algo, porque soy un indisciplinado, porque en realidad si yo eso lo llevo a una práctica constante, bueno, lo que pienso que por ahí es un acto así más de un proceder inconsciente en el que llego y vomito algo, mentira, flaco, sentate y laburá. Y, y por ahí empezás a producir no solo quizá eso que viene del inconsciente, sino que lo empezás a generar mejor. Con lo cual, para mí, la disciplina al escribir es algo que me gustaría ganar. Y lo nombro porque para mí es re importante escribir como artistas, como personas. No hablemos de artistas, hablemos como personas en este mundo tratando de conectar con lo que sentimos. Nada más, para ser un poco mejores con nosotros y en todo caso tratar de ser mejor con el otro, digamos. Eh,
Entonces, y bueno, y en realidad, en el caso de Desierto, todo surgió de un texto. O sea, Desierto ante todo es primero un texto listado. Yo en pandemia, encerrado en casa, escribí un, o sea, en realidad Desierto esconde todo a o sea, es una excusa Desierto para mí para hablar de otro tema que yo nunca nombro, que es el bullying. No sé si supongo que se llama igual en todos lados. Y bueno, para mí ahí está de vuelta el problema del lenguaje, no nombrar algo y que sin embargo para mí está vivo adentro de eso. Y yo escribí un texto sobre un recuerdo de colegio y eso fue el inicio del desierto, el inicio del proyecto. Y fue un texto de recuerdo de infancia, digamos. Y ahí me daba cuenta cómo yo encontraba un enorme refugio del colegio en el campo y en esa ruta atravesando ese desierto. Eh, y después de ahí apareció un texto listado con un montón de definiciones de desierto que está dando vueltas en la página mía. Y, y era como ir comiendo cosas, como ir armándome como si fuese una mesa en la que había un montón de cosas dichas sobre lo que yo estaba tratando de ver y un hambre mío por tratar de bajar a tierra más cosas porque estaba como hambriento de entender qué quería ver yo. Y las imágenes y los textos funcionan igual para mí, o sea, igual. O sea, las imágenes y los textos y la palabra funcionan igual. O sea, son como si fuese llaves para abrir a un lugar, digamos. Bueno, sí, leo mucho, trato de tener siempre cerca algunas formas de escribir, o sea, también eso es importante, también es inspirador ver cómo alguien escribe algo, ¿no? O nombra algo sin nombrar o lo que sea. Bueno, así que por mi lado, medio que va por ese lado el mundo de la escritura, es muy, muy importante, muy. Me encanta eso que decís de bajar a tierra, porque es eso a lo que me refería con esto que hace el lenguaje de materializar lo que está en el cuerpo, ¿verdad? Porque Claro. las palabras tienen eso, ¿verdad? Tienen un montón de cosas más y cargas pero también tienen eso tan hermoso de poder, de que te te liberan el alma de eso que estás sintiendo ahí, pero que no hay forma muchas veces de darle sentido o de sacarlas, ¿verdad? Entonces, me encanta porque eso es como lo que me refería con el materializar, ¿verdad? Ese bajar a tierra esto que está ahí flotando. Pablo, Sí, yo siento que en mi caso, digamos, como mencionábamos ahora, con respecto a la fotografía, mi relación con la escritura ha cambiado, ha sido distinta en diferentes momentos de mi vida. Creo que, como decía ahorita Francisco, como personas es una práctica eh, muy, digamos, sí, liberadora, pero también hermosa, también de autoconocimiento, de a veces de sanación, ¿verdad? De un montón de cosas que en realidad a veces uno da por sentado, ¿verdad? En ese acto de escribir. Siento que una de las cosas que yo he estado haciendo es que también cuando me despierto, que es el momento de más lucidez, al menos mío, durante el día, las mañanas, trato de escribir un rato y sin pretensión, digamos, como simplemente a veces viene de lo que soñé, a veces viene de algo que alguien me dijo ayer o me acordé con los días y escribí, a veces viene de una cita de algún texto que estoy leyendo y empiezo como a preguntarme a mí mismo ahí cosas muy libres y que pueden terminar ahí mismo, me explico, pero son cosas que he estado tratando de hacer. No lo he hecho toda mi vida, sinceramente, no es algo que haya hecho siempre, pero eso es algo que he estado haciendo, no sé, en los últimos 2 años tal vez. También he hecho, tratado de escribir sueños, por ejemplo, que me gusta, digamos. Eh, pero creo que, como decía Francisco, más que como artistas o creadores visuales o como una cuestión de trabajo, es algo que en el ritmo que vivimos muchas veces no le damos la prioridad, ¿verdad? Y es
bueno, empezando por el hecho de que no todo el mundo escribe, ¿verdad? No todo el mundo tiene la capacidad o el conocimiento o el interés de escribir, ¿verdad? Para mí es un regalo tenerlo, entonces trato como de practicarlo. En la escritura está también eh, conocer un poco más de cómo hablamos, ¿verdad? Acerca del mundo, ¿verdad? O sea, a la hora del acto de escribir, generalmente viene, ahí sale un montón de cosas que uno tiene preconcebidas, que tal vez hasta sirven para uno cuestionarse, ¿verdad? ¿Por qué esto se llama así o por qué esto hablamos así de esto? Que es, digamos, un motivo por el cual escogí hacer poesía en este caso, digamos, en monumentos, porque para mí la poesía tiene esta cualidad de dejar muchas cosas abiertas, abrir las posibilidades del lenguaje. eh, y siento que en estos momentos eso es lo que ocupamos, digamos, como sociedades, como individuos que estamos desarticulados, desasociados, ¿verdad? Es dejarnos de tratar y como decía Francisco, de exigirnos tanto, ¿verdad? La poesía, obviamente, digamos, es como una puerta, una invitación a jugar, que es algo que a veces se nos olvida hacer de adultos, ¿verdad? El jugar con ese regalo que nos dio el saber el lenguaje que sabemos hoy, ¿verdad? No es que por no saber escribir una persona tenga menos capacidad, pero, por ejemplo, mi inspiración en esta historia fue los bribris. Los bribris no tenían alfabeto escrito hasta después de los 80 que llegaron los primeros antropólogos. Y usted, digamos, hay un nivel de abstracción, conocimiento en su idioma que es increíble, ¿verdad? Los cantos fúnebres son cantos que nadie, digamos, sabe exactamente qué significan las palabras, no los cantan en bribri, los cantan en un idioma que es un lenguaje del universo, ¿verdad? El lenguaje que hablaban los seres antes de que estuvieran los humanos acá, solo lo cantan ciertas personas, los Ozocolpa, que hoy día ya no existen. Entonces es un lenguaje que se perdió, básicamente, quedan solo registros, pero ya no lo cantan como antes, digamos. Y los registros son limitados, obviamente no son completos. Entonces, es muy bello tener la habilidad de escribir, pero también como esa capacidad de hacer poesía sin necesariamente buscar explicar las cosas, sino como uno escucha esas grabaciones de los Socolpas y son palabras, pero al final de cuentas, sin saber las palabras, esas palabras lo llevan a uno a otros lugares, ¿verdad? Como a un estado anímico diferente, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tal vez no entiendo racionalmente lo que está diciendo, pero me está generando algo en el cuerpo, ¿verdad? Y eso me pasa mucho con poesía, ¿verdad? Yo creo que ya cambié de tema, pero esa es mi relación con la escritura. Como que me encanta también leer poesía y me encanta también como que no me digan todo así como racionalmente. Y por otro lado, me gusta también generar esas preguntas en las personas, ¿verdad? A través de la poesía como un acomodamiento de palabras distinto a lo que usualmente sería coherente, ¿verdad? Pero bueno, por ahí es que es mi relación. Gracias. Bueno, quizá ya para ir cerrando, eh, como que me llevo como al final tenía esta pregunta de qué quieren invocar, pero bueno, tal vez si quieren agregar, pero aquí apunté como varias cosas que estamos invocando hoy en este encuentro. Con respecto al lenguaje, que me parece muy lindo como para resumir, y es como eh, estamos invocando un lenguaje más humilde, que devuelva el misterio, que cuestione, que nos abra las posibilidades, que nos baje a tierra. eh, y esto que es muy bello que decía Pablo, que nos permita jugar, ¿verdad? Volver a jugar. No sé si quisieran agregar algo más en este contexto en el que estamos, ¿qué les gustaría invocar con respecto al lenguaje? Yo siempre pienso que la actividad artística y creativa tiene que ser una herramienta más para trabajar y mejorar este mundo, digamos. O sea,
estoy muy en contra de la idea de que el artista es alguien que está trabajando desde lo poético y quizás de una cosa abstracta que está muy lejos de los problemas reales, pragmáticos, productivos, económicos, políticos y sociales. Y al contrario, creo que estamos subyugados a pensar de una forma que invisibiliza un poco los problemas o los tamiza de una manera. Y bueno, y el artista es un poco el que acerca, ¿no? El que acerca a esa forma de conocer distinta o trata de aproximar algo. Pero yo estoy como re convencido de que, de que los problemas reales, concretos, pragmáticos, como quieras llamarlos, se pueden pensar y trabajar desde el conocimiento y el pensamiento poético, digamos, también. Es un poco un delirio, pero me parece que, que el mundo que vivimos necesita mucho y mucho digamos, de otras formas de ver las cosas, puestas en la misma línea o en la misma potencia que ciertas verdades que están muy establecidas, digamos. Eh, y bueno, y sí, y abrimos a preguntas y abrimos a ideas y acercamos por ahí desde a gente a preguntarse cosas, pero también me parece que hay que traer soluciones. Como, y estoy siendo re práctico en ese sentido. A mí me cuesta, pero creo que estoy cada vez más convencido de eso. Eh, eh, y estoy muy alejado de la idea del artista como si fuese en su torre de marfil, ¿no? Como si fuese en su lugar, ciertamente como alejado, para poder ver. Y no, yo creo que hay que estar en uno mismo, muy fuertemente en uno mismo, en relación con todo lo que hay alrededor, digamos. Así que por ahí creo que, no sé si es esa una reflexión o algo, pero creo que para mí yo estoy convencido que lo artístico lo hago por eso, y aparte yo, digamos, trabajo todo el día en algo que es absolutamente pragmático, o sea, no productivo, digamos, no, digamos, lo uso como un espacio. A ver, voy a decir lo último. Nunca dejé que en lo artístico en mí incida demasiado un límite sobre las cosas. Siempre traté de que lo artístico sea mi espacio de mayor libertad y para moverme como lo más suelto posible, pero para volver al mundo real, digamos, después. O sea, no para alejarme, sino para tratar de... Y en ese proceso estoy muy fuertemente, más que nada ahora, digamos. En algún momento fue un refugio muy fuerte cuando era más chico, ahora quiero que se transforme en algo más concreto, digamos. A mí me gustaría invocar el misterio en nuestras vidas. Podemos abrazar eh, esa dimensión que no podemos explicar y no podremos explicar con palabras. Gracias. Eh, bueno, nos acompañan Alessandra y Mijay. No sé si alguna tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de cerrar. Hola, no, no, en realidad de mi parte nada más agradecerles por esta conversación tan linda. Tal vez quizás me gustaría destacar una frase que dijo Francisco al principio, que dijo que cuando definís algo te alejas del misterio. Y, y como que me llevo eso muy, como, me llevo eso realmente de esta conversación, como es, y esto último que acaba de decir Pablo, ¿verdad? De cómo invocar ese misterio y cómo tratar de relacionarnos más con lo incierto, con lo que no conocemos y, no, y abandonar esta pretensión de que podemos definir el mundo o que podemos conocer el mundo a través de definiciones, porque como decía Pablo en algún momento, las definiciones no es que sean malas en sí, pero es cuando les ponemos esta responsabilidad de ser nuestro canal de conocer y de contacto y de relación donde siento que tal vez las definiciones se vuelven problemáticas. Em, pero bueno, sí, no es una pregunta, solo un comentario y darles las gracias por esta conversación tan linda y me llevo muchas, muchas reflexiones. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Los saludo desde Colombia. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Adelante. Sí.
No, pues como Alexandra, muchas gracias por la conversación. Llegué un poquitico. Primero iba a entrar súper temprano porque no vi que era hora Costa Rica y luego entré súper tarde, pero muchas gracias. A mí hay una cosa que se me queda y que por esos días me está rondando mucho la cabeza y es esta de el lenguaje como no un ser que depende de nosotros, sino un ser independiente, o sea, un ser vivo más en nuestra forma de concebir también los seres vivos. Creo que es importante empezar a concebir, y ahora que hablamos del lenguaje como ser independiente, digamos también el misterio como un ser vivo, ya que estamos hablando del misterio y de las cosas que nos sostienen y que se sostienen porque existen y no porque tenemos que acceder a ellas. Y muchas gracias. Hermoso, gracias. Gracias por compartir tu Sí, comentario. gracias, Miguel, lindo. Sí, muchas gracias. A Muy mí me lindo. encanta esta idea de que nuestros cuerpos al final son como canales de este ser vivo del lenguaje que se apodera de nuestro cuerpo para nada más salir y expresarse de todas las formas que tiene para hacerlo. Pero bueno, sin más, muchísimas gracias a ambos. Me encantó conversar con ustedes y bueno, espero que sigamos en contacto y muchas gracias de nuevo. Sí, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.